La diversidad biológica y los servicios ecosistémicos son esenciales para el funcionamiento equilibrado de nuestro planeta y para el bienestar de las sociedades humanas. Sin embargo, en las últimas décadas hemos sido testigos de una creciente pérdida de biodiversidad y una degradación de los ecosistemas, lo que plantea una seria amenaza para nuestra calidad de vida y para las futuras generaciones. Ante esta situación es fundamental que los proyectos de inversión pública incluyan en su formulación estrategias y acciones concretas para proteger y conservar la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. Estos proyectos pueden desempeñar un papel clave para la promoción de sostenibilidad, la restauración de ecosistemas degradados y la mejora de la resiliencia de comunidades frente al cambio climático. La formulación de proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos es un desafío complejo pero crucial en el contexto actual. Estos lineamientos nos brindan un marco sólido para desarrollar proyectos que promuevan la conservación de la biodiversidad, la protección de los servicios ecosistémicos y el desarrollo sostenible en su conjunto. Al adoptar estos lineamientos, podemos asegurar que nuestras acciones de inversión pública estén alineadas con la protección y restauración de nuestro entorno natural, salvaguardando así nuestro patrimonio biológico para las generaciones presentes y también futuras. Diversidad biológica. La diversidad biológica se refiere a la amplia variedad de organismos vivos en la Tierra y las relaciones que se establecen entre ellos, lo cual es fundamental para la vida del planeta. Incluye la diversidad de especies, la diversidad genética dentro de cada especie y la diversidad de ecosistemas. Los ecosistemas, las especies, tanto flora y fauna, y los recursos genéticos son elementos clave de la diversidad biológica. Elementos de la biodiversidad. Ecosistema. Es un sistema natural de comunidades de plantas, animales, microorganismos y el ambiente inorgánico que interactúan como una unidad funcional. Especies, flora y fauna. Diferentes tipos de organismos entre los cuales es posible el intercambio de material genético. Asimismo, son los miembros de un grupo de poblaciones que se reproducen o pueden potencialmente cruzarse entre sí en condiciones naturales. Recursos genéticos. Es el término que define todo tipo de material de origen animal, vegetal, microbiano o de otro tipo con información genética de valor o utilidad real o potencial. Variables para determinar el estado y las características de la diversidad biológica. Abundancia. Cantidad de individuos de una especie determinada que existen en un territorio. Variabilidad genética. Es el número de tipos diferentes de variedades y razas dentro de una especie en un espacio definido. Distribución. Es el lugar donde se genera la cantidad o variación de la biodiversidad. En general es la distribución y cantidad, en donde son dos conceptos relacionados porque no solo es importante la abundancia absoluta de la especie, sino también la localización específica de la especie. Considerando los elementos señalados, la diversidad biológica se caracteriza por su importancia en genes, población, ecosistemas y especies. Tipos de ecosistemas. Según el World Resource Institute en el año 2003, los tipos de ecosistemas pueden ser los siguientes: áreas marinas, áreas costeras, aguas continentales, ríos, estuarios, lagos, lagunas, incluyendo humedales, los bosques, incluyendo bosques secos, andinos y amazónicos, zonas áridas, que incluye desiertos, sabanas, islas, las montañas, las áreas cultivadas y por último las zonas urbanas. Funciones de los ecosistemas. Es la capacidad que tienen para proporcionar bienes y servicios. Entre las funciones podemos mencionar la producción primaria neta, por ejemplo, la biomasa vegetal o animal, el ciclo hidrológico, la formación del suelo y el control biológico. Esta capacidad está basada entre las interacciones entre la estructura biofísica de los ecosistemas, sus componentes y los cambios o reacciones que ocurren dentro de los ecosistemas, que pueden ser físicos, químicos o biológicos. Los procesos ecosistémicos incluyen la descomposición, la producción, el ciclo de nutrientes y los flujos de nutrientes o energía. Principales normas aplicables en relación con los proyectos de inversión pública de servicios ecosistémicos y en materia de diversidad biológica.
Política Nacional del Ambiente. El Decreto Supremo 012-2009 del MINAM establece que la Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables y viables y funcionables en el largo plazo y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes. La conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Para ello plantean 4 ejes estratégicos, entre los cuales el eje de la política 1 establece la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica. Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica 2014. En esta estrategia se han definido hasta el momento 6 ejes que orientan el planteamiento técnico de las alternativas de solución que se desarrollan en los estudios de preinversión. Lineamientos de política nacional de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos del año 2015. La ley número 30-215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 2014, tanto la Política Nacional del Ambiente y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica indican la perspectiva que deben seguir los proyectos relativos a servicios ecosistémicos y en materia de diversidad biológica. ¿En qué se sustenta la intervención del Estado de diversidad biológica y servicios ecosistémicos? Esta tiene relación con la diversidad biológica, ya que es posible clasificarlas de diferentes servicios ecosistémicos que ésta provee considerando sus características de rivalidad y exclusión, en las que se tiene los bienes y servicios públicos, bienes de club, recursos comunes y bienes y servicios privados de mercado. En el caso de cómo se define un proyecto de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, se tiene en cuenta la definición de proyecto de inversión pública SNIP. Para que una intervención pueda ser considerada como tal, debe cumplir una intervención limitada en el tiempo, uso de los recursos públicos total o parcialmente. Su finalidad es crear o ampliar capacitación para la prestación de bienes o servicios, generar beneficios durante la vida útil del proyecto, y los beneficios son independientes de los otros proyectos. En el caso de quienes puedan formular un proyecto de inversión pública en diversidad biológica y servicios ecosistémicos, sobre estas se tienen los 3 niveles de gobierno, que vendrían a ser los gobiernos locales, gobiernos regionales y entidades de gobierno nacional, en la que se quiere la recuperación de especies, ya sea de flora y fauna, la recuperación ecosistémica de sitios degradados y la recuperación de servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, control de erosión del suelo. ¿Cuál es la naturaleza de intervención? Bueno, de acuerdo al SNIP, las intervenciones destinadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica se considera dentro de la naturaleza de recuperación. Estas condiciones deben cumplir el proyecto de inversión pública en diversidad biológica o servicios ecosistémicos. Deben ser planteados dentro del marco de los enfoques considerando la Ley 28611, la Ley General del Ambiente, las Estrategias Nacional de Diversidad Biológica y normas relacionadas. Asimismo, se debe considerar los siguientes principios de sostenibilidad, precautoriedad, prevención, equidad, subsidiariedad, transitorialidad y gestión de procesos por cooperación público y privada. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los proyectos de inversión pública? Que se deberían enmarcar dentro de la Política Nacional del Ambiente, la Estrategia de Diversidad Biológica, el Plan Nacional de Acción Ambiental, donde lo que se quiere es la recuperación de los ecosistemas, la cual debe estar degradada. El ecosistema debe representar una relevancia social, cultural o económica. Deben ser ecosistemas únicos por su representatividad en el país, por ser considerados extremadamente raros y de distribución restringida. La recuperación de especies se da dentro de la flora y la fauna, que debe tener relevancia económica, cultural o social. La recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación. Debe existir una demanda de los servicios ecosistémicos de regulación, cuya participación es esencial para la sostenibilidad del servicio.
En cuanto a cuáles son los alcances del proyecto de inversión pública, estas se incluirán todas las acciones necesarias para la recuperación y el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos, ecosistemas o especies relacionados con las causas que generan la degradación de estas. En los datos generales tendría una formuladora. En este se consigna información para identificar qué. En este vamos a identificar el sector, el peligro, la persona responsable, el personal responsable de la formulación. Luego tendríamos el proyecto de base de orden en el siguiente sector. En el siguiente sector se va a digitalizar la información, ¿no? En gobiernos regionales, en gobiernos nacionales o en la municipalidad donde se va a realizar el proyecto. Para eso también se tiene un pliego, es digitado por el ministerio, el gobierno regional. El nombre también tenemos que considerar a las personas responsables, colocar sus nombres y apellidos. En la localización geográfica del proyecto, en este ítem se va a visualizar automáticamente el nombre del departamento, la provincia, el distrito, la localidad en donde se va a ubicar el proyecto. De pertenecer, digamos, a una comunidad andina o campesina, deberá digitalizar el nombre de dicha comunidad, así como el código de ubigeo, las coordenadas UTM y la altitud a la que está. En los tipos de ecosistemas andinos, en este ítem, de manera automática, el tipo de ecosistema a intervenir sobre la base de la información, ¿no?, que se va a consignar. En estas van a estar priorizadas zonas priorizadas. En este ítem se selecciona el desplegable, la zona priorizada que va a permanecer en un ecosistema. En este va a intervenir áreas de conservación ambiental, zonas de protección y conservación, zonas de recuperación, áreas naturales protegidas y ecosistemas de relevancia económica sociocultural. También tendríamos la descripción de la situación actual de un ecosistema andino. En la descripción de la situación actual de los factores de producción del ecosistema andino, este va a identificar impactos, factores de producción de ecosistemas, ya sea como la flora y la fauna, aspectos bióticos, así como el clima, el agua, esos son aspectos abióticos. En la gestión de ecosistemas andinos, va a realizarse análisis de un sector de producción de ecosistemas, de variables técnicas, informes técnicos, reportes que van a sustentar el estado del ecosistema. También tenemos que identificar la accesibilidad y el indicador de la situación actual. La situación actual se refiere a cómo está la zona en este momento, ¿no?, o en el momento de la elaboración del proyecto. Continuando con la identificación para el proyecto de recuperación de ecosistemas andinos, primero tenemos que seleccionar el problema central, el cual va a aparecer prefijado y previamente habido siendo localizado. Luego, las causas directas e indirectas, seguidamente los efectos directos e indirectos. Estos estarán relacionados con el producto de la degradación del ecosistema. Por último, el efecto final, que este también va a aparecer prefijado y en este caso sería la disminución y aprovechamiento sostenible del capital natural. Como tercer punto, análisis de involucrados. En este punto estarán la población afectada negativamente por la intervención, las entidades públicas relacionadas con el proyecto, entidades nacionales, internacionales, etc. Y todo esto de acuerdo a las entrevistas realizadas en campo. Continuando con la identificación, tenemos la descripción de alternativas de solución al problema. En este ítem se seleccionará una única solución según a las acciones que se presentan en el menú desplegable. Estas podrían ser, por ejemplo, el mejoramiento de canales, construcción de zanjas de infiltración, construcción de cochas, y todos estos tienen que estar seleccionadas, asociados con relevancia para la solución del problema. También tenemos el requerimiento de instituciones y normativos, que en este ítem se va a especificar el requerimiento que deberá cumplir el proyecto durante la fase de formulación. Formulación y evaluación. Se tiene 3 puntos a tomar y el primero sería el horizonte de evaluación. En este ítem se deberá digitar el periodo de ejecución en meses y el periodo de funcionamiento en años y automáticamente se calculará el horizonte de evaluación. En este se va a tomar en cuenta el periodo de descanso y el periodo de beneficio.
Seguidamente se hará un análisis técnico de las alternativas de solución. Costos del proyecto. Primero tenemos los costos de inversión, que son todos aquellos costos que se da desde la concepción del origen de la idea hasta antes de la producción del primer producto. Tenemos también el cronograma de la ejecución financiera, y esto representa la estimación de los tiempos y costos de los componentes entregables de los productos y en las actividades del proyecto. También los costos de operación y mantenimiento. Criterios de decisión de inversión. Tenemos el método del valor actual de costos, el VAC, que este método implica estimar los costos individuales de un proyecto para luego sumarlos y obtener un total del proyecto, y luego estos costos dividirlos por el valor presente utilizando una tasa de descuento correspondiente, y esto nos va a servir para evaluar los costos actuales del proyecto. También tenemos la sostenibilidad. Dentro de esto tenemos el responsable de costos de operación y mantenimiento del proyecto de inversión pública, y también la gestión de riesgos. Identifica el tipo de riesgo que podría afectar al proyecto. Modalidad de ejecución. Puede ser administración directa o administración indirecta, por contrata, núcleo ejecutor, etc. Impacto ambiental, que se refiere a los efectos sobre el medio ambiente, y matriz del marco lógico, el cual es una herramienta utilizada para la gestión de proyectos, para calcular el progreso y los resultados del proyecto, el cual está compuesta por una tabla con el objetivo global, los resultados, actividades y los indicadores. Conclusiones y recomendaciones. Usualmente se hace un resumen del proyecto, así como también se puede tomar parte de la introducción. También se debe indicar los principales sustentos para la viabilidad del proyecto. Luego se debe digitar las recomendaciones, y esto se debe comunicar a la unidad ejecutora de inversión si este proyecto es viable. Se concluye que los lineamientos destacan la importancia de adoptar un enfoque integral al formular proyectos de inversión en diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Esto implica considerar no solo los aspectos ecológicos, sino también los sociales, económicos y culturales. Es esencial comprender las interacciones entre los componentes del ecosistema y cómo afectan y se ven afectados por las comunidades locales y las actividades humanas. Se enfatiza la necesidad de involucrar a diferentes actores en la formulación de proyectos como gobiernos, comunidades locales, organizaciones no gubernamentales y sector privado. La participación activa y significativa de estos actores puede contribuir a la identificación de necesidades, la generación de soluciones innovadoras y la implementación efectiva de proyectos. Asimismo, los lineamientos subrayan la importancia de llevar a cabo una evaluación integral de los riesgos y beneficios de los proyectos propuestos. Esto implica identificar los posibles impactos ambientales, sociales y económicos, tanto positivos como negativos. Además, se destaca la necesidad de evaluar los costos y beneficios a largo plazo, así como los posibles escenarios de cambio ambiental y climático. En conclusión, con los lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública en la recuperación de servicios ecosistémicos andinos proporcionan una guía práctica y sólida para abordar los desafíos ambientales y promover la conservación de la diversidad en la región. Al seguir estos lineamientos, se pueden lograr una gestión sostenible de los recursos naturales, proteger los servicios ecosistémicos vitales y mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. Es fundamental que los gobiernos e instituciones apliquen estos lineamientos en la formulación de proyectos, trabajando en colaboración con las comunidades y los actores relevantes para garantizar un futuro sostenible en los ecosistemas andinos. Eso es todo, amigos.